Muy bien, soy el doctor Gerald Cruz. Vamos a hacer esta introducción, el contenido que vamos a desarrollar, para que tengan claro qué es el síndrome nefrótico. En primer lugar, el síndrome nefrótico es una glomerulopatía primaria, muy frecuente en pediatría. Normalmente el daño o la lesión inicial está a nivel del podocito, es una podocitopatía. Va a haber una pérdida en la permeabilidad selectiva en lo que es la filtración glomerular con subsecuente proteinuria, que es la característica principal. Entonces, la proteinuria va en el rango de más de 40 miligramos metro cuadrado hora. Es importante que memoricen ese dato, pues suelen preguntar. Después de esta proteinuria va a haber una pérdida de lo que es a nivel sérico de la albúmina, ¿no? Se puede encontrar a nivel sérico de menos 2.5 gramos por decilitro. Va a haber edema por retención de líquidos, alteraciones del perfil lipídico, alteraciones endocrinas. La clasificación. Tenemos síndrome nefrótico primario y secundario. La gran mayoría está embarcado en este primero, ¿no? Síndrome nefrótico primario. Mayormente es de características idiopáticas, ¿no? Casi el 90% de estos síndromes nefróticos se dan en el rango de 2 a 12 años. Se postula una base patogénica inmunológica en este caso. El síndrome nefrótico congénito en niños menores de 2 meses, 12 meses, tienen una base genética, ¿no? Y normalmente las manifestaciones clínicas en estos casos es grave. Y el síndrome nefrótico genérico, que puede haber mutaciones en genes y puede presentar tanto en el periodo fetal hasta inclusive en la vida adulta. El síndrome nefrótico secundario debido a diversos tipos de causas, ¿no? Como nefropatías, ahí tienen las nefropatías más frecuentes, ¿no? Glomerulonefritis aguda, púrpura de Henoch-Schönlein, nefropatía por inmunoglobulina alta, enfermedades sistémicas, vasculitis, DES, artritis reumatoide, diabetes, amiloidosis, síndrome urémico hemolítico. Posterior de algunas enfermedades infecciosas pueden acarrear un síndrome nefrótico, mayormente los virus de hepatitis B y C, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, malaria. Algunos fármacos y algunas neoplasias también pueden dar síndrome nefrótico. En cuanto a la incidencia, se ha visto que hay de 2 a 7 nuevos casos por 100.000 niños al año y la prevalencia de alrededor de 15 casos por 100.000 niños. La edad de presentación entre 2 y 8 años es el rango preferente y la máxima incidencia entre los 3 y 5 años. Mayormente la incidencia en niños, mayores en varones, pero ya en adolescentes y en adultos esa diferencia se va a equiparar. La gran mayoría, como les mencionaba, es el 90% síndrome nefrótico idiopático. Entonces va a haber una alteración en lo que es la membrana basal glomerular, ¿no? Va a haber una alteración en ese filtrado, se va a perder las proteínas a este nivel y va a causar lo que tenemos, ¿no? La proteinuria, ¿no? Por lesión del podocito y el diafragma de la filtración, ¿no? Es clave esto, lo que es la proteinuria. Mecanismos inmunológicos asociados más que todo en síndrome nefrótico idiopático, ¿no? Ahí se ha visto alteraciones en algunas poblaciones linfocitarias, hay un desequilibrio en algunos linfocitos T reguladores, CD4, CD25, alteración en la secreción de citoquinas, predominantemente la interleucina 3. En algunos casos, ¿no? Cuando se ha visto, cuando le dan biológicos como rituximab, se evidencia alguna mejoría, por eso se postula que está implicado cierto tipo de poblaciones de células B, ¿no? Y la secreción de inmunoglobulinas.
Eh, Algunos factores también vinculantes, ahí tienen, ¿no? Interleucina 8, factores de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico, están implicados en lo que es la patogenia en estos casos. En lo que es síndrome nefrótico genético, ¿no? Cuya característica principal es la presentación precoz y casos severos, en estos casos no hay una buena respuesta a un tratamiento, que no responden ni a los corticoides ni a los inmunosupresores convencionales, como vamos a ver. Y una de las características importantes es que responden bien a un trasplante renal. Normalmente no hay recaídas en estos casos. Entonces, hay manifestaciones clínicas graves, ¿no? Mayormente estos pacientes requieren diálisis incluso en el primer año de evolución. Se ha visto implicancia de diversos tipos de genes, ¿no? Que traducen proteínas podocitarias, proteínas de adhesión, proteínas de transcripción o de citoesqueleto que se ven alterados para provocar este tipo de síndrome nefrótico. Algunos síndromes nefróticos genéticos, como síndromes asociados a otro tipo de enfermedades, tenemos los dos primeros, son los más frecuentes, Dennis-Drash y el síndrome de Frazier, cuando hay alteraciones básicamente genéticas. Hay dos teorías para poder definir el edema. Una de ellas es la teoría de Underfield, que debido a la pérdida masiva de proteínas en la orina, va a haber la superación del catabolismo frente a la síntesis, va a haber una hipoalbuminemia y disminución subsecuente de la presión oncótica, la misma que va a provocar la fuga de líquido hacia el tercer espacio. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a provocar una hipovolemia y retención de sodio y agua, ¿no? Como resultado final, el edema. Otra teoría, que es una de las teorías predominantes, es la teoría de Overflow, que al ver una alteración en el embalance tubular va a haber una retención, ¿no? Va a haber una retención en sodio, tanto de sodio como en agua. Va a haber una hiperactividad de canales, ¿no? Los canales de sodio y la bombia sodio-potasio TPase, y va a provocar en este caso, una hipervolemia, una expansión del volumen plasmático con supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la presión hidrostática capilar y va a provocar lo que es el edema. Manifestaciones clínicas, predominantemente el edema evidente, ¿no? Es la característica principal del síndrome nefrótico, ¿no? Producto de lo que es la pérdida proteica. Puede haber derrame pleural, ¿no? Edema intestinal, ¿no? Puede provocar dolor abdominal significativo, ¿no? Está asociado a lo que es peritonitis primaria en estos casos. Paciente con síndrome nefrótico, dolor abdominal, siempre descartar esta patología, ¿no? La peritonitis primaria. Entonces, frente a algunos signos de alarma, ¿no? Como polinia, descartar siempre tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pacientes que están postrados, que no se mueven, aumenta, ¿no? El riesgo de tromboembolismo pulmonar. Signos menos frecuentes, ya hematuria, ¿no? Algo similar a un síndrome nefrítico, o hipertensión arterial, igualito, algo similar a un síndrome nefrítico, pero lo que lo va a diferenciar es la pérdida de proteínas, es importante, la hipoalbuminemia. En algunos casos, en menor porcentaje, un 3%, pueden hacer una insuficiencia renal. Complicaciones, tenemos las infecciones, predominantemente por gérmenes encapsulados, como el neumococo, ¿no? Desde peritonitis primaria, neumonía, meningitis, sepsis. El tromboembolismo pasa por pérdida, ¿no? Mayormente de angiotensina 3 a nivel urinario.
Normalmente hay las localizaciones de este tromboembolismo a nivel de miembros inferiores, trombosis renal, seno longitudinal, tromboembolismo pulmonar. Entonces, como factores de riesgo, como les decía, ¿no? De inmovilización, el uso de diuréticos, funciones venosas. Otras alteraciones secundarias, tenemos la alteración en el perfil lipídico con un aumento de riesgo cardiovascular por la hiperlipidemia. El tratamiento puede darse desde dieta hasta considerar la simvastatina, rovastatina. Hipercoagulabilidad, estado de hipercoagulabilidad por pérdida de antitrombina 3. Hay una hiperviscosidad sanguínea. La hipovolemia y la éstasis agravan eso. Alteraciones tiroideas por pérdida urinaria de hormonas tiroideas y proteínas transportadoras de lo que es hormonas tiroideas. Puede causar un hipotiroidismo funcional, alteraciones en el crecimiento. La hipovolemia en niños pequeños tiene mayor riesgo de hacer hipovolemia, ¿no? Con manifestaciones de taquicardia, hipotensión, llenado capilar lento, desnutrición e hipocrecimiento, ¿no? Por sí solo, por la pérdida proteica, hipertensión arterial en algunos casos, 20%, ¿no? Puede haber hipertensión, ¿no? Como igual se ve en un síndrome nefrítico. Diagnóstico, entonces el confirmar, ¿no? Siempre lo más frecuente, ¿no? Que es el síndrome nefrótico idiopático y descartar sus complicaciones. Ahí tienen los criterios clínicos, predominantemente por la proteinuria y la hipoalbuminemia. El edema marcado, todo niño con edema marcado, de edema de párpados, hay que hacer su estudio de proteínas en orina y alteraciones en el perfil lipídico con dislipidemia. Siempre importante la anamnesis, un examen físico detallado con presión arterial, ¿no? Evidenciar o detectar las complicaciones. Estudios de laboratorio, ahí tienen, ¿no? Lo hacen, ¿no? Hemograma, ¿no? Factores fibrinógeno, urea, creatinina, para ver la función renal, calcio, proteínas, tanto en orina, séricas. Puede hacerse serología viral en algunos casos puntuales de sospecha de alguno de estos virus. La orina de proteína de 24 horas, ¿no? por cultivo, por análisis. Dosaje de factores de coagulación, inmunología con detección de complemento y bueno, otros que se pueden realizar. Cuando hacemos biopsia renal, en un síndrome nefrótico de primera manifestación, si es que esta ocurre con una insuficiencia renal, o puede tener también si es que encontramos una hematuria macroscópica. Todo síndrome nefrótico con hipertensión arterial, edades extremas, ¿no? O menor de 1 año o mayores de 10 años tiene que hacerse una biopsia. Un síndrome nefrótico familiar con antecedentes de síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico córtico resistente. Y durante la evolución, en algunos casos, cuando hay una mala respuesta, una respuesta desfavorable con corticoresistencia, ¿no? Cuando hay tratamientos prolongados que no responden, inclusive a anticalcinurínicos. Síndrome nefrótico con recaídas frecuentes, importante valorar también, ¿no? Una biopsia. La histología, ¿qué encontramos mayormente, ¿no? La histología que se ve en el síndrome nefrótico predominante es la enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? No hay mayor alteración, ¿no? En la microscopía de luz, ¿no? Solamente evidenciada en microscopía electrónica. Hay una fusión difusa de pedicelios en estas. Mayormente son niños los afectados menores de 10 años, ¿no? Poco es en adultos. En lo que es la histología de esclerosis segmentaria y focal, mayormente en mayores es lo que se suele ver, ¿no? Al comienzo puede tener una apariencia inicial como cambios mínimos y después evoluciona a una esclerosis segmentaria focal.
Entonces, niños mayores predominantemente tienen este tipo de histología, ¿no? Hay afectación de plano, como debut en la función renal y una respuesta desfavorable a los corticoides, en este caso de esta histología. Otro es la proliferación mesangial, ¿no? Puede ser como parte de la progresión de la enfermedad glomerular, ¿no? Cambio de histología hacia eso, pero es menos frecuente. Historia natural. Normalmente el síndrome nefrótico responde muy bien a los tratamientos de corticoides. El tratamiento de corticoides más bien es largo. Un 80% responden bien, solo un 20% se ha demostrado que son córticos resistentes. En estos casos las recaídas también son frecuentes, ¿no? Hasta 2/3 en estos córticos resistentes. O la dependencia también a los corticoides. Hasta un 60% de estos casos pueden ser dependientes a los corticoides. El pronóstico de acuerdo a la edad de presentación, ¿no? Niños pequeñitos tienden a tener más recaídas o duración de la enfermedad más larga, o recaídas precoces, ¿no? Recaídas durante el tratamiento también es un factor pronóstico malo, ¿no? Algunas definiciones: síndrome nefrótico córtico sensible, ¿no? Que desaparece la proteinuria, principalmente proteinuria, ¿no? Después y se normaliza lo que es la albúmina plasmática después de un tratamiento de corticoides. En algunos casos puede haber recaídas, ¿no? Más que todo en adultos, más del 40% puede tener una recaída. Síndrome nefrótico córtico resistente, aquellos que, ¿no? A pesar de 8 semanas de tratamiento con corticoides a dosis plena, no hay una mejoría clínica, ¿no? Inclusive puede haber un fallo renal en un 30-50%, ¿no? Y una elevada mortalidad. Un síndrome nefrótico de recaídas frecuentes, ¿no? Puede haber 2 recaídas en 6 meses o más de 3 en un año, en cualquier momento evolutivo, ¿no? Normalmente estos requieren una terapia alternativa a los corticoides, diferente a los corticoides. Síndrome nefrótico córtico dependiente, ¿no? 2 o más recaídas al bajar la dosis de la prednisona, o recaídas en las 2 semanas siguientes de la supresión. Tratamiento. Mayormente un tratamiento sintomático con una actividad física moderada, ¿no? Evitar un reposo prolongado en cama para evitar el riesgo de tromboembolismo. Una dieta normoproteica con restricción de sodio y líquidos para mantener un balance hídrico negativo. En casos de edema marcado, diuréticos, ¿no? Podemos usar furosemida, espironolactona. Albúmina en algunos casos, como un síndrome nefrótico congénito, un edema incapacitante, presiones graves, se puede dar albúmina al 20%. En casos de osteoporosis, calcio y vitamina D3, hipertensión y EKR. El tratamiento específico del síndrome nefrótico, la corticoterapia, ¿no? Con prednisona, dosis inicial de 60 miligramos metro cuadrado día. Se puede dar de un mes hasta mes y medio y mantener con una fase de mantenimiento con una dosis menor de 40 miligramos metro cuadrado día en días alternos, igualmente mes a mes y medio, y una retirada progresiva, ¿no? Que puede prolongarse inclusive hasta los 3 meses. En lo que es recaídas, igualmente se puede mantener, se puede repetir esa dosis inicial y el mantenimiento. Entonces, la toma de dosis de prednisona puede ser dosis única o repartida de acuerdo a la gravedad del paciente, más que todo en casos graves, edemas graves, hiperglucemia, se puede dividir esa dosis para dar prednisona en altas dosis, más que todo tienen que dividir para evitar la gastrolesividad. En casos de resistencia o una remisión parcial, se ha visto que también hay mejorías con metilprednisolona dado endovenoso. Y endovenoso, ahí tienen bolos. Alternativas
En síndromes nefróticos córtico-dependientes, mayormente lo que se suele dar inmunosupresores como ciclofosfamida, micofenolato, para disminuir el número de recaídas y minimizar la toxicidad de corticoides, ¿no? Su finalidad es evitar, retrasar el desarrollo de insuficiencia renal. Igual para el síndrome nefrótico córtico resistente es conseguir esa remisión completa o parcial, ¿no? Con ciclofosfamida bioral o anticalcinurínico como ciclosporina y tacrolimus. Micofenolato igualmente. Alternativas, corticoide endovenoso, metilprednisolona endovenoso, a esas dosis. Algunas características de estos fármacos, ¿no? Sus ventajas y problemas. Básicamente tenemos que tener presente lo que es los problemas de cada uno de estos fármacos. La ciclofosfamida, por ejemplo, toxicidad gonadal, cistitis hemorrágica, leucopenia, importante, ¿no? Hacer un seguimiento en los pacientes para evitar estos problemas cuando se da ciclofosfamida en largo tiempo. El micofenolato, mayormente mielosupresión, ciclosporina A, daño renal, ¿no? Hipertensión arterial, hirsutismo, gingivitis, tacrónicos, nefrotoxicidad. El tratamiento de síndrome nefrótico, genético y congénito, ¿no? Mayormente acá tenemos que ver la posibilidad, ¿no? De hacer un trasplante renal, ¿no? Muchas veces hay problemas en lo que es la administración de los corticoides, están en enfermedad grave, entonces mayormente requieren una terapia sustitutiva. Y después de la sustitución renal hay una mejoría en los pacientes. Complicaciones. Entre las complicaciones tenemos osteoporosis, depresión de calcio, vitamina D, hipertensión, ¿no? Tal igual como síndrome nefrítico, pero en pocos casos que requieren antihipertensivos. Tromboembolismo es una de las características principales, ¿no? Evitar el reposo y contraindicar funciones endovenosas, ¿no? A medida de lo posible. Infecciones bacterianas por encapsulados, mayormente neumococo, infecciones víricas, puede dar gamma globulina en algunos casos, o ciclovir en algunos casos. Para el tratamiento de la hiperlipemia, medidas dietéticas y el tratamiento farmacológico si es que lo requiere. Vacunas recomendadas en estos casos, mayormente para lo que es neumococo, importante, varicela, paranoia. Contraindicado lo que es virus atenuados, mayormente después ya de un tratamiento de inmunosupresión, hasta 3 meses después se puede dar este tipo de vacunas. Ya. Vigilar los efectos secundarios de algunos fármacos usados, ¿no? Como los corticoides, saben que puede provocar en largo tiempo obesidad, síndrome de Cushing, retraso en la talla, osteoporosis, fracturas patológicas, necrosis vascular de cabeza cerebral, cataratas, hipertensión, etc. Ciclofosfamida, mayormente lo que es la leucopenia, esterilidad, infección y la cistitis hemorrágica, importante en el ciclofosfamida. Micofenolato, alteraciones en lo que es el hemograma, anemia, neutropenia, trombocitopenia, anticalcinurínicos, nefrotoxicidad, hipertensión. Biológico como el rituximab, fiebre, vómito, broncoespasmo, fibrosis pulmonar. El pronóstico, evolución, mayormente el síndrome nefrótico córtico sensible tiene buen pronóstico, tiene una remisión completa. En algunos casos puede haber recaídas, son los mínimos. Síndrome nefrótico córtico resistente, ¿no? Hay posibilidad de un fallo renal en hasta un 30-50%, ¿no? Requieren tratamiento sustitutivo. Entonces, como conclusión, el síndrome nefrótico, la base de tratamiento son los corticoides, ¿no? Es el principal.
Bueno, ahí tiene un casito, ya lo leen con tranquilidad, el síndrome nefrótico, su evolución, su manejo. Y ahí tienen un resumen de todo esto. ¿Ya? Listo, muchachos.